judicial señalado por nepotismo, por que un sector se rinde a intereses inconfesables. Déjame preguntarte, ¿qué intereses hay, digamos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombramientos como el del agregado, o en este caso la agregada cultural de la Embajada de México en España? Y te lo pregunto, Antonio, así, directamente, si hay intereses y cuáles son para nombrar a personajes que se burlan del presidente, que se burlan de la Cuarta Transformación, que no están de acuerdo con lo que ocurre en nuestro país como agregados culturales en una embajada tan importante como la de México en España, y porque además leo, y ayer lo decía, que suscribo lo que escribiste Claro. en Twitter. Dice, uno no está poniéndole el pecho a las balas en la calle para que termine una renegada representando al gobierno de México en el exterior. Lo tenía que decir y lo dije. Mira, déjame prendo la luz para que nos podamos ver bien porque ya aquí escursió. A ver, échale. Por cierto, ¿dónde quedó la barba? ¿Dónde quedó la greña? Ah, pues, güey. Uno, mira, déjame te comparto. ¿Era Amanda o qué, cabrón? Fíjate que murió mi abuela, a quien yo Ay, quise lo mucho. siento mucho, lo siento Te lo mucho. agradezco mucho. Yo quise mucho, crecí con ella y demás. Y a ella le gustaba mucho verme así como muy finito, muy, muy bien afeitadito. Entonces, cuando fuimos a despedirla en su último adiós, mi último regalo a mi abuela fue llegar y digo, ahorita estoy un poco despeinado, pero arreglarme, que ella como más gusto le daba verme. Entonces, no era Amanda, pero pues fue una manera en la que yo despedí a mi abuela y por eso me la corté. Entonces, pues por eso fue. Eres uno de los míos, Sí, que respetamos, que amamos a nuestros sí, abuelos. sí, yo sé que además tú también eres un hombre de familia, eres un niño a los ojos de tu familia, de tu tía, o sea, tú me entiendes, pues. Sí, claro que sí. Y te Mira, abrazamos. lo de, qué buena pregunta, porque esto últimamente responde un principio político sobre el que nosotros luchamos y que tenemos muy entendido y que creo que vale la pena comunicar para que la gente lo entienda y que sirve para poder evaluar otros casos como el Poder Judicial, la corrupción y demás. A ver, esta es una democracia de partidos. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos organizamos en partidos políticos que, como bien su nombre dice, representan una parte de la sociedad y que además debe ser importante, como lo es ahora, diferenciarte de alguna manera. Yo milito en Morena porque tengo una manera de entender el mundo que por supuesto que es distinta a la del PRI y del PAN, que entre ellos no hay mucha diferencia, pero por lo menos entre nosotros y ellos sí. Entonces es importante que de manera consecuente, cuando hacemos campaña, porque no hay gobierno democrático que se integre nada más por la autorrevelación de verdades que uno recibe del más allá, no, los gobiernos se ganan con votos y qué bueno, y así debe ser. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle, que uno me ve aquí en medios o me ve en Twitter o me ve en Facebook y hago y digo cosas, pero últimamente yo respondí al llamado y a la vocación política que tengo para que este país cambie, yendo a la calle a pedir votos y a ofrecer una visión de país buscando convencer a la mayor cantidad de gente, hablando de cómo queremos separar el poder político del poder económico, cómo queremos hacer que para que nos vaya bien a todos, pongamos primero a los pobres, entender cómo el poder es una virtud que solo sirve cuando se pone al servicio de los demás y mostrar en términos concretos de algunos problemas cómo nuestra visión de país busca resolverlo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que le ponemos el pecho a las balas, porque hacer campaña en Torreón, no, quizá no lo sepas y no lo saben más personas, pero te lo comparto aquí. El día de la elección, las corporaciones policíacas al control del PRI corrupto de Coahuila desaparecieron a 4 personas de mi campaña, a las que tuve que buscar durante 36 horas, incluida la jornada electoral. Es decir, es un deporte de alto riesgo, es una vocación de alto riesgo, porque los poderes fácticos quieren seguir manteniendo el privilegio de mandar, y nosotros que estamos a ras de tierra, hablamos con la gente y tratamos de convencer cómo si estamos en el Poder Ejecutivo o si integramos la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, si ganamos una diputación, si ganamos una gubernatura, ¿cómo vamos a ordenar lo público? Eso no significa que seamos más o menos a quienes no lo hacen y tienen otra responsabilidad. No todos tienen que hacer campaña
Hay algunos que pues, se preparan, estudian y conocen la especificidad técnica para llevar a cabo nuestras promesas de campaña con rigor y solidez técnica. Hay algunos que pueden hacer las dos, hay unos que pueden hacer uno, no importa, pero hay congruencia. Trabajar en un gobierno o trabajar en instituciones públicas debe ser un compromiso de vida para quien cree y asume como válido y además respeta el mandato popular, al menos en este caso que recibimos de 2018 y que refrendamos en 2021, para que las cosas cambien con cierto sentido, cierto orden de prioridades. Entonces, ¿qué pasa? Sí es muy molesto, sí es muy desmoralizante que nosotros, por lo menos mi caso, por ejemplo, que tanto hago campaña como trabajo en gobierno o trabajo en medios o busco que se orienten los recursos públicos y las prioridades y el orden de valor sobre los problemas de México con esta perspectiva, llega entonces un nombramiento de una de las 3 posiciones diplomáticas más importantes que tiene nuestro servicio exterior, en la medida en la que los institutos culturales, no todos los países tienen institutos culturales, los tiene creo que Colombia, Washington, bueno, Estados Unidos y España. Entonces, que en una posición tan importante para la representación y promoción de la política cultural que la cuarta transformación en el gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido como proyecto, que llegue una persona que había sido históricamente, por lo menos los últimos 3 años, muy vocal en oponerse a esa política. Mira, a mí me vale madre los memes. O sea, no importa si hizo o no un meme. El asunto es que Brenda Lozano, que forma parte de un círculo conservador que se asume muy virtuoso como para poder ensuciarse con ese lodo de la política, el círculo del Nexos, Letras Libres, todos estos capos culturales, forma parte de este círculo, y durante estos últimos 3 años ella había sido una opositora a la política cultural por defender lo que se consideraban derechos adquiridos, pero en realidad eran privilegios, los fondos que se otorgaban a los artistas sin ningún tipo de revisión o de sentido de construcción comunitario, la política social particularmente para atender los feminicidios y los abusos en contra de las mujeres. Entonces, esta persona había sido muy vocal en decir, todo está mal, es una payasada, no está sirviendo, qué tontería, año con año. No fue una política particular, fue todo el entramado de gobierno. Y ahora es nombrada, y no solo es nombrada, acepta ser la representante de la política cultural, no solo la representante, la promotora de la política cultural en España. Entonces me molestó mucho. Oye, Antonio. Que renunció Enrique Márquez, porque de Oye, verdad Antonio, es una vergüenza. además, hay que decirlo, con España, la España del rey que se niega a disculparse con los pueblos originarios de México, la España que reconoce a Enrique Krause de ese grupo que tú estás señalando. Creo que no exageraríamos si en algún momento le preguntamos a Brenda Lozano qué piensa de una declaración como la de Enrique Krause, de que siente nostalgia, cierta nostalgia por la dictadura perfecta, y en un descuido nos llevamos una sorpresita. Claro, es decir, en tu orden de prioridades como funcionaria de gobierno, importa mucho que pues tengas un muy importante grado de afinidad a los principios y prioridades de un gobierno cuando te conviertes en representante extraordinaria y plenipotenciaria, que así es, digamos, los títulos diplomáticos, y en este caso ella como posible, ojalá no, pero posible representante de México en el Instituto Cultural de España y encargada de la Biblioteca de Octavio Paz, en un país tan complicado en este momento como España por nuestra relación política, cultural y el revisionismo histórico que ha impulsado el presidente, que ahora resulte que esta persona quiera anteponer los intereses de nuestro país a los intereses de clase y de grupo del que forma parte. Entonces fue una vergüenza, una verdadera vergüenza, que no existe en México una mujer o un hombre, pero preferentemente una mujer, que sea suficientemente capaz, preparada, bragada, experimentada, que conozca y que además tenga un servicio de vocación para poder representar este cambio en el orden de prioridades, este cambio en los lineamientos de la política cultural, para poder ser nombrada en España. ¿Por qué tiene que ser exactamente la misma camarilla aristocrática y vulgar?
porque hay que decirlo, esta gente se siente muy elegante y sofisticada, pero verdaderamente son unos vulgares ambiciosos que en su necesidad de oponerse a todo porque perdieron su sentido de privilegio en el mundo, financiado por los gobiernos neoliberales y ahora mandados al basurero de la historia por la Cuarta Transformación, están ávidos de salir a decir: se los dije, bola de bárbaros, ustedes no entienden, nosotros sí somos mejor que ustedes. No se puede, es muy molesto. ¿Qué no hay hombres y mujeres comprometidos? Hay quien me decía: es que tú querías ser el agregado cultural. Yo les diría: no digas tonterías, no digas estupideces. O sea, no se trata del puesto. Nosotros en Morena, el obradorismo, la militancia política que estamos haciendo, así lo dice el presidente y lo repito, solo el poder solo sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y quien quiera puestos, al mercado. Yo no quiero ser agregado cultural. Yo quiero sentir que para eso, a lo que yo salgo a la calle, a la que yo recibo el amedrentamiento del poder público podrido del estado de Coahuila, a donde yo le dedico tiempo, dinero, esfuerzo y garra, pues que eso se traduce en que los funcionarios de gobierno que a partir de que le dimos votos a nuestro proyecto, pues sean lo suficientemente responsables pues, para defenderlo. Ese es el Oye, poder. oye, Antonio,